Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. Nos encontramos en esta ocasión para lanzar una nueva temática: las visiones filosóficas sobre el hombre en la historia. Resulta, jóvenes, que a lo largo de toda la historia el ser humano ha ido atravesando diferentes procesos, y en ese enmarcado vamos a comenzar a describir diferentes etapas, partiendo de la edad antigua, que por cierto fue un momento en la historia donde el ser humano vivió en base a mitos, a leyendas, a creencias en tanto ridículas, podríamos decir, porque el ser humano pensaba que así estaban bien las cosas. ¡Ay, pero qué idiota! Sin embargo, en esta época surgen tres hombres que han dado una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, porque era lo que se quería saber. Uno de ellos fue el señor Sócrates. En esta oportunidad no vamos a describir mucho sobre la biografía de estos hombres, sino más bien acerca de su pensamiento sobre la pregunta ¿qué es el hombre? Sócrates responde que el hombre es una mezcla entre animalidad y raciocinio, porque el cuerpo del ser humano, en realidad todo el ser, está dividido en un cuerpo y en un alma. El cuerpo es la parte de la animalidad y el alma es la parte del raciocinio. También Sócrates aseguraba que el hombre es un ser que procura conocerse a sí mismo. De hecho, él invita a que tú te conozcas a ti mismo, que llegues a conocer cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos para poderlos corregir. Mi momento ha llegado. También Sócrates asegura que lo que el hombre pretende hacer durante su existencia debería ser alejarse de la ignorancia, es decir, hacerse más sabio cada día y dejar cada vez más y más y más atrás a la ignorancia. Según Sócrates, ese es el fin del hombre y para eso está el hombre aquí en la tierra. Por otro lado, Platón, que también pertenece a la Edad Antigua, discípulo de Sócrates, asegura que el hombre es el que va a hacer que la sociedad progrese o que la sociedad vaya en retroceso. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Es decir, el tipo de estado depende del tipo de hombres que lo habitan. Si queremos una sociedad con mucho progreso, todos los hombres deberán ser personas que buscan el bien de cada uno de ellos y de los demás en común, ¿no? Que no vayan a buscar sus mismos beneficios y demás. Tiene que ser una sociedad ideal para que, un hombre ideal, para que la sociedad también sea ideal. Y si queremos lo contrario, retroceder, tenemos que empezar a actuar por instinto, por animalidad, ¿no? Por eso Platón aseguraba que el tipo de estado depende del tipo de hombre. Es decir, que si no te gusta Bolivia como es ahora, probablemente sea porque no te agrada el tipo de hombres que lo habitan. ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿De los que aportan al progreso o de los que aportan al retroceso? Esa es una excelente pregunta. Los elementos del comportamiento humano para Platón son tres. Comenzaremos con el deseo. Según Platón, el deseo, que él lo diseñó como una especie de riñones, porque según él no había deseo más satisfactorio que el hecho de ir al baño. Él aseguraba que ese era el deseo satisfecho más importante que alcanzaba el ser humano. Y es justamente la parte que nos hace actuar por instinto, el deseo. Por otro lado, otro elemento del comportamiento humano es la emoción, que él la representó por el corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el símbolo del amor es un corazón y no un cerebro, no un hígado, no un apéndice? Resulta que la emoción solamente se puede sentir a través del corazón. Tú no sientes, por ejemplo, la adrenalina de alguna situación por tus riñones. Tampoco la sientes por el hígado, ¿verdad? Lo sientes directamente por el corazón. Y finalmente, el último elemento del comportamiento humano es el conocimiento, que él lo representó por la cabeza, que vendría a ser como el piloto de tus acciones. Siempre estos tres elementos van juntos de la mano. Finalmente, en la Edad Antigua, Aristóteles aparece con su pensamiento y dice que el hombre es o gobernante o gobernado, dependiendo de qué tan inteligente sea. Generalmente los que están como gobernantes
son las personas que saben usar de buena manera su inteligencia. Y los gobernados, según Aristóteles, no lo saben hacer y por eso están en calidad de gobernados. Ahora, Aristóteles asegura que la mujer debe obedecer y que el varón debe ordenar. Machista, ¿verdad? Sin embargo, para su época, en la Edad Antigua, este pensamiento fue muy bien aceptado. Ahora, eso en cuestión de la Edad Antigua. La historia ha ido avanzando un poco más y nos vamos a enfrascar en la Edad Media. Una edad bastante oscura, bastante deprimente, porque resulta que en esta edad toda la humanidad pensaba en base a su religión y actuaba en base a su religión. Y lamentablemente se hacían todas las cosas en nombre de Dios, sean estas cosas buenas como también podrían haber sido muy malas. De hecho, muchas torturas fueron en nombre de Dios. Sin embargo, en esta época también la sociedad empezó a cuestionarse sobre qué es el hombre y aparecen dos filósofos muy importantes. Uno de ellos es el señor San Agustín. San Agustín asegura, al igual que Sócrates, que el hombre es una unión de cuerpo y alma. Sin embargo, para él, el cuerpo es corruptible, se puede llegar a corromper, pero el alma es algo inmortal y pasa de generación en generación. Es decir, cuando tú fallezcas, tu alma ha de pasar a depositarse en otro cuerpo. Y luego otra vez, y luego otra vez, y así por toda la eternidad. Según San Agustín, el primer alma que continúa incluso hasta el día de hoy dando vueltas por diferentes cuerpos es el alma de Adán. Ahora, también San Agustín nos asegura que el alma tiene tres facultades. Primero, la inteligencia. ¿Por qué? Porque según San Agustín, el alma ha sido otorgada por Dios hacia ti y es el alma la que te permite pensar. Además también, el alma tiene la característica de la memoria y permite que tu mente nunca esté en blanco, siempre esté con algún conocimiento. Y además, la voluntad y el amor, porque a través del alma, San Agustín nos afirma que nosotros podemos llegar a amar, encariñarnos y a tener más emociones con las demás personas. Entonces, para San Agustín, el hombre es un ser bastante complejo, ¿verdad? Y lo mismo asegura Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino asegura que el ser humano es el resultado de su libertad. Ningún hombre llega encadenado a este mundo, absolutamente nadie, sino que en el transcurso de su vida el hombre se va atando a diferentes cosas, ya sean objetos, ya sean personas, a diferentes situaciones, ¿verdad? Órale, este carnal sí me comprende. Y según Santo Tomás, nosotros somos el resultado de cómo usamos nuestra libertad. ¿Tú usas de buena forma tu libertad? Mira, ahorita estás tú en una cuarentena y me imagino que ya has hecho muchas cosas con tu libertad, ¿verdad? Pero has hecho cosas buenas, has hecho cosas malas o simplemente has pasado todo este tiempo sin saber qué hacer con el uso de tu libertad. Santo Tomás te invita a que tú hagas un buen uso de la libertad que Dios te da. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y además asegura que el ser humano se diferencia de los demás seres gracias a su capacidad de inteligencia y de entendimiento, porque ningún otro ser de este mundo, según Santo Tomás, tiene esta capacidad de entender, de razonar y de pensar. Con respecto a la Edad Antigua, podríamos mencionar entonces que todo se basa en la cuestión de qué cosas te ha dado Dios, ¿verdad? Pero la Edad Media no duró para siempre y de hecho ya estamos en una nueva época en la historia. Y esa época en la historia es la Edad Moderna, acompañada de la Edad Contemporánea, que se caracteriza más que todo por la aparición de la tecnología, la aparición de inventos que el ser humano va realizando para poder facilitar su estilo de vida. Y ahí el ser humano se da cuenta que Dios no había sido el único capaz de crear cosas, sino que el ser humano también podía inventar algunas. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? En base a esto, se separa del pensamiento de Dios y empieza a poner sus propios puntos de vista. Para esta ocasión vamos a ver entonces a tres filósofos también, comenzando por este caballero, Nicolás Maquiavelo. Resulta que Nicolás Maquiavelo, cuando se le hace la pregunta ¿qué es el hombre?, él responde que el hombre es un ser codicioso,
ambicioso, siempre quiere más, nunca está conforme con lo que tiene. Y yo te hago una pregunta, ¿será que hasta el momento de ahora el celular que estás usando es el primer celular que se te dio? Algunos van a decir, sí, es mi primer celular, y puede ser que otros ya vayan por el quinto, cuarto, sexto celular, ¿verdad? Siempre el hombre va a querer más. En algún momento, ese celular que estás agarrando ahorita, tú lo vas a desechar para obtener uno mejor, porque el ser humano es un ser codicioso, nunca está conforme con lo que tiene, siempre va a querer algo más, y además, algo mejor. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ahora, el ser humano, según Maquiavelo, se vuelve violento cuando no obtiene lo que desea. Y de hecho, Maquiavelo asegura que los niños tienen este sentido, ¿verdad? De volverse violentos cuando no alcanzan algo que desean. Y alguna vez ustedes se han debido dar cuenta, en sus primitos, sobrinitos y demás, que ellos tienden a hacer un berrinche, ¿verdad? A medida que nosotros vamos creciendo, ya no podemos hacer los berrinches, pero tendemos a volvernos violentos cuando no obtenemos algo que nosotros deseamos. Además, el ser humano, según Maquiavelo, es alguien astuto y convenenciero, capaz de engañar, de mentir y de hacer daño a cualquier persona con tal de obtener lo que quiere. Simpson, usted es diabólico. Cuando le hacen la misma pregunta, ¿qué es el hombre?, al señor Carlos Marx, él responde de la siguiente manera: el hombre es un ser social, que siempre está en relación con todas las personas de su alrededor, no es un ser individual, sino un ser social. Además, este ser social obtiene mucha satisfacción cuando es productivo, cuando trabaja para la sociedad. Cuando es productivo, el ser humano siente que es más importante y es una persona que aporta a la sociedad. Lamentablemente, el trabajo viene cargado con mucha exigencia y el hombre se vuelve una máquina más, una máquina de trabajo que vive en cuestiones de rutina, y eso le hace perder su verdadera esencia humana, y además le hace caer en la alienación social. Alienación, jóvenes, significa dejar de ser lo que uno es para convertirse en alguien más. Un ejemplo les puedo dar. Hay varios empleados, por ejemplo, que deben usar un uniforme para poder trabajar. Esa alienación hace que la persona, por más que no desee usar una marca, la tenga que hacer, ¿no? Porque es su trabajo. Si no lo hace, lo van a despedir. Entonces la alienación no nos deja ser quienes realmente somos, pero es lo que nos permite pertenecer y ser productivos para la sociedad. Lamentablemente todos vamos a caer en esto. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Finalmente, el señor Friedrich Nietzsche asegura, cuando le hacen la pregunta ¿qué es el ser humano?, asegura que el ser humano es un ser que ha caído en el nihilismo. ¿Qué es nihilismo? El nihilismo es una transmutación, un cambio radical de los valores. Es decir, que los valores que antes estaban como los más importantes, hoy en día están como los menos importantes. Y los que antes eran menos importantes, hoy en día están como los más importantes. Es decir, el amor, la solidaridad, la generosidad han pasado a estar en última línea. Y arriba están la envidia, la codicia, la maldad, etc. Según Nietzsche. Ahora, Nietzsche asegura que Dios ha muerto y que la sociedad es la que lo ha matado. Porque hoy en día el ser humano es capaz de realizar muchas cosas sin la ayuda de Dios. Y bueno, él prácticamente piensa que el ser humano puede existir sin un Dios. No sé si está en lo correcto, pero la sociedad ha comenzado a mostrar actitudes de este tipo, ¿verdad? De ya no necesitar a Dios, y de hecho se han vuelto personas bastante irracionales. Ante la pregunta ¿qué es el hombre?, él responde que el ser humano es un ser miserable, inmundo, es medio bestia, es medio humano y además es un ser indeterminado. Como somos medio bestias y medio humanos, necesitamos llegar a una calidad de humanos al 100%. Y para esto Nietzsche propone que el ser humano se supere poco a poco, día a día. Es decir, que cada día superándote, dejes de ser lo bestia que eres. ¿Qué me habrá querido decir? Y alcances el grado máximo, que según él es el superhombre. Es decir, cuando ya no haya más donde superarte.
O sea que tú, que todavía no has salido bachiller, aún estás en la categoría de bestia, ¿verdad? Y en algún momento vas a ser menos bestia de lo que eres ahora. ¡Diablos, señorita! Asegura Nietzsche. Bueno, jóvenes, eso en relación a la edad moderna y contemporánea. Eso es todo por esta ocasión, jóvenes. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en una siguiente oportunidad. No olviden suscribirse al canal. Este canal dura hasta que la cuarentena termine. Nos vemos pronto. Chao, chao.